¿Qué más, parceros? ¿Cómo estamos? Por aquí Apo con un nuevo video de Raid Shadow Legends y el día de hoy quiero compartir con ustedes la estrategia que utilizo para lograr hacer un daño superior a 400 millones en la Hidra Pesadilla. Antes de que piensen cualquier cosa en relación a los personajes que están viendo acá que utilizo, tengo dos noticias. La primera, una buena noticia, es que la mayoría de estos personajes son reemplazables. La mala noticia es que hay dos de ellos que no son reemplazables, que en ese caso serían la Masu, que es un campeón, digámoslo, gratis que obtenemos por las victorias de asedio, y Yumeko, que sí es un campeón del vacío, que puede ser difícil de conseguir, pero eso no quita que de pronto, por ejemplo, una cuenta mid-game que ya hayan logrado sacar en el clan a Lamazo y que haya contado con la suerte para tener a Yumeko, pueda hacer esta composición sin ningún problema. Obviamente yo utilizo estos personajes porque son los que a nivel de daño me representan, digámoslo así, el mayor beneficio posible. Pero como les digo, son muy reemplazables. Yo les he preparado una tablita donde les explico los roles que cumple cada uno de ellos y con qué otros personajes los podemos reemplazar. Como primera medida, entonces, hablemos de cuál es el core de la estrategia. El core de la estrategia se centra en hacer un bucle permanente entre la Mazo y Yumeko. Como ustedes saben, la A3 de la Mazu reinicia todas las habilidades de un campeón en particular, de un aliado, y le da 50% de barra de turno. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, todos nuestros personajes ya utilizaron la habilidad principal que necesitamos dentro de su rol, Yumeko con su A3 reiniciaría los tiempos de reutilización o disminuiría los tiempos de reutilización de sus habilidades, dejándolos listos prácticamente. En muchos casos listos, la mayoría los deja nuevamente listos para volverlas a utilizar. Y luego la Masu reinicia esa habilidad de Yumeko y ella hace el ciclo nuevamente con los demás personajes. ¿Eso qué nos está garantizando? Que tenemos el resto del equipo siempre haciendo la función principal con las hidras, garantizando que puedan hacer el más daño, el mayor daño posible o el mayor control posible, porque no tendríamos las habilidades en tiempo de reutilización. Ese es básicamente el core de la estrategia. Ahora les voy a mostrar la tabla que preparé para ustedes y les voy a explicar cuáles son las principales amenazas y qué es lo que debemos tratar de controlar mayoritariamente. Cada cabeza de la hidra tiene un rol y nos mete unos debuffos y busca aplicar ciertos controles. Pero particularmente hay dos cabezas dentro de esta composición que debemos cuidar. La cabeza del tormento, que es la que nos mete miedos y miedos de verdad, y la cabeza de descomposición, que es la que elimina los debuffos de las demás cabezas si no la tenemos incitada. Si no controlamos estas dos cabezas que les estoy mencionando, se nos va la estrategia al carajo. Como les digo, esta estrategia funciona principalmente en manual si queremos obtener el mayor daño posible, el mayor puntaje posible. Yo he corrido con mis campeones esta composición en automático, el daño baja sustancialmente, pasamos de 700 y pico, 600 y pico de millones a 400. Hay una disminución importante. Obviamente estamos por encima de los requerimientos para obtener el máximo cofre de ese nivel de dificultad, pero la idea es que podamos aportar el mayor puntaje posible a nuestro clan. Entonces, como les decía, aquí en esta tabla que tenemos, el rol que cumple cada uno, los que dice principales que no son reemplazables, el que dice secundario es que lo ideal es que utilicemos este personaje, pero si no lo tenemos podemos utilizar otro. Y ya los demás reemplazables que perfectamente podemos ir con otros personajes distintos a los que yo utilizo acá sin ningún problema. Entonces, recapitulando, ya sabemos lo que hace la Masu y lo que hace Yumeko. Nuevamente la Masu solamente no la podemos embarrar en este aspecto
va a reiniciar las habilidades de Yumeko, de nadie más, solo de Yumeko. Y Yumeko a su vez va a utilizar su A3 para refrescar los tiempos de reutilización de las habilidades de nuestros demás personajes. El rol de Hugo va a ser doble y dependiendo de. Principalmente va a limpiar los debuffos. ¿De quién? De la cabeza del tormento. Cuando estemos en una de las rondas donde la cabeza del tormento esté dentro de las cuatro cabezas que estamos enfrentando, lo más posible es que los demás personajes estén constantemente llevándose los debuffos de miedo y miedo de verdad de esta cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer Hugo en esa ronda en particular? Simplemente limpiar debuffos. No va a utilizar su A2 porque es un ataque en área y se puede llevar uno de los debuffos de esta cabeza y nos descuadra, digámoslo así, lo que buscamos, que es mantener a nuestros campeones siempre listos con las habilidades que necesitamos utilizar. Listo. ¿Por quién la podemos reemplazar? Hay un campeón que se llama Ostrox, ya se los voy a mostrar. Es un épico del vacío que puede reemplazar el rol de Hugo. ¿Por qué? Porque en su A3 elimina un debuff al azar de todos los aliados. No es a veces tan efectivo como Hugo, pero puede funcionar. Hay otros personajes a nivel de legendarios, o sea, básicamente necesitamos a alguien que elimine debuffos y que ojalá tenga también la opción de meter bloquear bufos o reducir defensa. Listo. Si tenemos cualquiera de las dos alternativas, sí o sí necesitamos, obligatoriamente su rol principal es eliminar los debuffos. Listo. Y de manera complementaria que tenga bloquear bufos en área o reducir defensa en área. Debe cumplir este personaje esas dos condiciones. Listo. El siguiente personaje es el incitador. El incitador, yo utilizo la arquera porque eh, pone el incitar, adicionalmente mete maleficio en área. Si nuestro incitador no tiene el poner maleficio, entonces le podemos poner un set maldito para que tenga probabilidad de meter ese maleficio en área. ¿Con quién lo podemos reemplazar? Hay un personaje muy bueno que nos cumple dos roles, que es la hechicera de Umbra. Es también un épico. La ventaja también es que es del vacío, con lo cual no tenemos el problema de la afinidad. Hechicera, aquí la tenemos. Y su kit es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en su A3 tiene el incitar. Entonces digamos que estamos atacando una ronda donde está la cabeza que debemos mantener incitada todo el tiempo. Pues como Yumeko y Lamasu están reiniciando las habilidades de estos personajes todo el tiempo, porque miren que el cooldown es de 5 turnos, eh, Yumeko le reinicia y lo baja a 2 y justo el, el incitar es de 2 turnos. Entonces mantenemos esa cabeza incitada durante todo el tiempo. Lo ideal allí sería ponerla con un set incansable para en determinado momento tener turnos adicionales. Entonces cumple esta función. Pero en su A2 tiene también bloquear bufos. Entonces, digamos que va muy rápido, incitamos, antes de que actúe tenemos esta o vamos con un set incansable y nos da turno inmediato, o otro turno adicional y utilizamos la A2 para poner bloquear bufos en los enemigos. Maravilloso porque entonces no necesitamos el bloquear bufos del otro personaje que veíamos anteriormente. Este es buenísimo en ese rol. ¿Qué otros personajes cumplen ese rol y hacen otras cosas? Tenemos también a Mowgli, que es la enana esta legendaria que nos da barra de turno, también revive, entonces es bastante interesante. Vamos a buscarla aquí pues para que aquí está. Entonces como vemos ella pone el incitar, tiene revivir, su pasiva da barra de turno, muy buena. Tenemos también a Vivald, fue un personaje de una fusión.
mete incitar con su A2 y con su A1. Adicionalmente también nos da un escudo, con su A1 también nos da unas curitas pequeñas y puede poner el incitar inclusive aunque esos ataques sean débiles, entonces es un personaje muy bueno. Y ya subiendo un poco más el nivel de dificultad o de personajes que servirían dentro de ese rol de incitar y adicionalmente aportarían daño, por ejemplo, tenemos a los míticos, a Nice, a Las, al Gallo Galeus y a Apidus. Estos personajes tienen incitar y tienen otro kit, por ejemplo, Apidus en su forma 1 mete quemar HP en área, aumenta la duración de los debuffos de los enemigos, aumentar ataque, da súper fuerte. Galeus también mete reducir defensa en área en su A2, en su forma 2, perdón. Mete incitar, a las da contraataque a todos los aliados, etcétera. Pero obviamente soy consciente de que estos personajes al ser míticos son más difíciles de conseguir. Y finalmente tenemos los DPS, que son los personajes que van a estar haciendo daño. Yo prefiero particularmente dentro de esta composición personajes que hagan daño por máximo HP del enemigo. ¿Cuáles tengo en ese sentido? Entonces yo voy con Marius, que es gratis, entre comillas, pues lo entregan por las misiones y que en su A2 hace este ataque en área que da durísimo, pega 3 veces y demás. Y llevo también a Acrisia que sus habilidades todas escalan por máximo HP del enemigo, es súper buena. Pero digamos que ustedes no tienen esos personajes, hay muchos personajes que hacen daño por máximo HP del enemigo o en función de su kit van aumentando el daño a medida que vamos avanzando en las rondas. Por ejemplo, Wallmaster, ya se los voy a mostrar. Wallmaster, este personaje, mire que en su A2 hace daño por máximo HP del enemigo, da muy duro, él mismo se bufa, se pone a aumentar ataque, aumentar puntería, aumentar velocidad y luego obtiene un turno adicional para utilizar la A2. Tenemos también a Thor. Thor es súper bueno porque a medida que vamos avanzando, él va aumentando el daño que hacen sus habilidades, es súper bueno en Hydra, entonces es un personaje excelente para eso y si mal no recuerdo fue una fusión. Tenemos a Ninja, que no lo pueden tener, pero bueno, también muchos otros sí son lo suficientemente antiguos como para tenerlo. Taras hace muy buen daño en Hydra también, pero es un personaje bastante difícil de conseguir. Y finalmente tendríamos, por ejemplo, también opciones muy buenas llamadas free to play a Guardia Real. Vamos a ver si lo tengo por acá sin necesidad de buscarlo con el filtro. A Guardia Real aquí está, que en su A2 ataca a todos los enemigos y el daño aumenta según el máximo HP del enemigo. Y a Caparazón, que también con su A2 hace daño por máximo HP del enemigo. Entonces miren que hay muchas alternativas para reemplazar estos personajes. ¿Cuál es el punto principal de esto? Insisto, Yumeko está reiniciando o manteniendo activas esas habilidades de esos personajes para que estén haciendo daño constantemente a las hidras. Y finalmente, digamos que no queremos, o sea, pensemos que tienen, por ejemplo, un Wallmaster, que tienen un Thor, que tienen un Ninja, y con el daño que estos personajes hacen, es suficiente para que ejecuten el último cofre de ese nivel de dificultad y hagan muchísimo más. Pueden estar haciendo alrededor perfectamente de 80 millones o más con cualquiera de estos personajes. Con cualquiera de ellos estarían alcanzando esa cifra. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos prescindir del segundo DPS y podríamos cambiarlo por otro personaje que nos dé apoyo en ese sentido. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, a Chamael para que nos quite con su pasiva los debuffos de miedo y miedo de verdad. Y él también va aportando bastante daño, un daño significativo. Si no tenemos a Chamael, entonces podríamos utilizar también a Duquesa. Ustedes saben que Duquesa Duquesa Lilitu nos pone este
velo perfecto durante 2 turnos, cada 4 turnos. Entonces, si le estamos reiniciando constantemente esta habilidad con Yumeko, estaría cada un turno más o menos, disminuye a 3, quedaría cada uno, entonces podría, y esto dura durante 2 turnos, entonces podríamos tener el equipo todo el tiempo con el velo perfecto. Aquí se me olvidaba dentro de los DPS, eh, Tundra, Trunda, es al revés, es Trunda, sí. Aquí está. Trunda es otro personaje que entraría perfectamente dentro de esta setup. Aquí es Trunda. Trunda. Eh, entraría perfectamente dentro de esta setup. Entonces aquí podríamos ir con Duquesa o en su defecto un personaje más free to play, Rectora. Rectora. Rectora debe estar acá. Aquí está. En su A2 cura a todos los aliados el 20% del máximo HP de este campeón. Después de curarlos, aplica un bufo de velo perfecto durante 2 turnos a todos los aliados que tengan el 100% de HP. Otro personaje que podría servir en ese sentido sería, pues eliminando esos debuffos de miedo de verdad, sería otro épico. Vamos a ver si lo encuentro aquí fácil. Em, Bueno, no, es que se me está olvidando el nombre, voy a tener que buscarlo acá, si mal no recuerdo es de aparecidos, y es sacerdotisa del Sino. En su pasiva, cura a todos los aliados al 7.5 de su HP y elimina un debuff al azar que tengan al comienzo del turno de este campeón. Es menos efectivo, pero también podría cumplir ese rol. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que con esta composición básicamente lo que buscamos es poder tener las habilidades principales de estos campeones en función del rol que cumplen para hacer el máximo daño a la hidra o mantener el mayor control posible en ella. Ahora, en cuanto a las velocidades, eh, lo más recomendable es que tanto la Masu como Yumeko vayan lo más rápido posible, por encima de 320 estaría bien, no hay ningún problema en que una vaya primero que la otra. Si la que va, por ejemplo, cuando abrimos la partida, la Masu tira su A2 como le dije, Yumeko tira su A2, luego la Masu reinicia Yumeko y ahí sí siguen la misma dinámica durante todo el tiempo. Eh, el personaje que limpie de bufos o que meta reducir defensa y bloquear bufos debe ir por encima de 275 y ya los demás personajes lo ideal es que vayan por encima de 250 de velocidad. Listo, compañeros, esto es básicamente el video que tenía preparado para hoy. Bueno, si alguno tiene curiosidad de cómo llevo mis personajes, se los muestro aquí rápidamente. Marius lleva 275 de velocidad y lo tengo preparado es para arena. Em, Vamos a ver, Yumeko también la tengo principalmente para arenas, 391 de velocidad. Em, Aunque como les digo, estas velocidades están muy por encima de lo que verdaderamente necesitamos. Eh, la Masu va con 374 de velocidad. Hay un video acerca de la Masu en el canal. ¿Quién más tenemos por acá? La enana Acrisia. Vamos a ver dónde la tengo. Acrisia. Creo que está por aquí. La llevo con set incansable porque como sus habilidades todas escalan por máximo HP del enemigo, la principal es su A2, pero si nos logramos ganar un turno adicional, podemos utilizar su A3 e inclusive a veces hasta tener varios turnos dentro de un mismo momento. ¿A quién más llevo por aquí? Veamos a Hugo, por ejemplo. Acá la tengo. La llevamos con 282 de velocidad. A la arquera vamos a buscarla, que el rol de ella es el incitar, como les digo, va con 240, pero
con el bonus queda en 258, por encima de 250, como les decía, y con set incansable también. Y listo, compañeros, creo que he cubierto todos los personajes que utilizo dentro de mi setup. Espero que esta composición les pueda ayudar bastante, dado que tengan los personajes principales que son Lamasu y Yumeko. Y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.